tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Y bueno, entonces quiero compartir el día de hoy 3 principios para lo que es la evangelización. Ayer estaba hablando un poquito con Carlitos Larrosa y me decía que sería bueno compartir algo sobre evangelismo, que hay muchos hermanos que están animados a salir a evangelizar y qué bueno. Entonces vamos a ir 3 puntos para comenzar a evangelizar. Y lo primero que debemos tener en cuenta, vamos a orar primero, ¿sí? Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque es por medio de tu palabra que tú te manifiestas a nosotros. Nos manifiestas tu voluntad, nos manifiestas tu deseo de encaminarnos en tus caminos, de dirigirnos al gozo de hacer tu voluntad. Te rogamos que nos guíes en este estudio y que toques nuestros corazones, mi Señor, que seas tú hablando el día de hoy y que rompas, Señor, con las limitaciones que tengamos como hombres para transmitir tu mensaje, sino que seas tú hablando por medio de nosotros hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero, el primer principio que quisiera tocar es que debemos desarrollar una compasión por los perdidos. Mateo 9:36, pueden apuntarlo quizá porque vamos a tener varios versículos, entonces yo los voy a leer. Dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. A Jesucristo, a nuestro Señor, le causó compasión el ver que habían personas que no tenían un pastor. Miren lo que dice también 1 Corintios 2:28, hablando Pablo, dice: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. En este caso ya se refiere al cuerpo de Cristo, pero vemos que es algo que tienen aquellos hombres que son dignos de admirar, ¿no? Principalmente nuestro Señor Jesucristo, compasión porque vio a las personas como ovejas que no tenían pastor. Y luego al apóstol Pablo dice que él dice todos sus problemas, que estuvo en peligro de ríos, en peligro de malos hermanos, abandonado, en naufragio, y cuando termina él dice: y además de esto, la carga y la preocupación de todos los días por las iglesias. Luego en Lucas 19, 41 y 42 vemos cuando Jesús está entrando a Jerusalén, en lo que la Reina Valera llama como la entrada triunfal a Jerusalén. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. ¿No? Miren lo que pasaba con el Señor Jesucristo. Cuando Él llegó a Jerusalén, ellos lo recibieron con mucha alegría y todo, pero Él veía algo más ahí. Él podía ver algo más en estas personas. Por más que lo estaban recibiendo con gozo, con alegría, con fiesta, Él decía: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cuando nosotros vemos a la gente que no es creyente, cuando nosotros vemos a las personas que no tienen al Señor Jesucristo en sus vidas, ¿qué hacemos con ellos? Muchas veces como creyentes cometemos el error de simpatizar con lo que ellos hacen, ¿no? Podemos caer en el error de veces le decimos a otra persona, ¿no? Ay, hoy tú eres terrible, las cosas que haces, tú te pasas, ¿no? Sí, tú haces que te ríes ahí con la persona, sí, es que te vi terribles, ¿no? Pero en realidad, ¿eso debería ser nuestro sentir hacia ellos? ¿O debería ser más que todo una compasión por aquello que les espera a las personas que no están con Cristo? Debemos desarrollar en nosotros una angustia, una preocupación por el destino que les acarrea a las personas que no están siguiendo a Cristo. ¿Cómo aprendemos a tener compasión de estas personas? ¿Cómo aprendemos a ser cada día más personas que anhelan la salvación de las otras personas? Es yendo primero a conocer a nuestro Dios.
Jesucristo tuvo compasión de las almas. Pablo tuvo compasión de las almas. Debemos tener nosotros como creyentes un corazón compasivo. Y no solamente complacernos en lo que ellos hacen. Y es cierto, tenemos amigos a los cuales les hemos hablado varias veces y no han creído, y debemos seguir siendo sus amigos para seguir compartiéndoles la palabra del Señor. Pero debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón siempre, hay un destino al que ellos están yendo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿No? Spurgeon daba un ejemplo en uno de sus libros. Él decía que habían muchos hombres yéndose al infierno, y ellos veían a uno de los hombres cristianos de su pueblo que estaba yendo al cielo. Y ellos le decían: hola hermano, mira, gracias, te agradecemos porque hasta aquí nos llevó lo poco que nos compartiste. O sea, lo que él les había predicado, lo único que les alcanzó era para conocimiento. Pero él no estuvo predicándoles ahí, solamente lo único que les quedó fue el infierno, ¿no? Ahora, más adelante vamos a ver que no es nuestra tarea el de cambiar los corazones o el de cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no? Pero tenemos este privilegio de poder compartir el Evangelio. Tenemos este privilegio de tener compasión por las personas y de poder pedirle al Señor: danos compasión por aquellos que no han creído. Danos compasión por aquellas personas que aún no entienden tu mensaje. El segundo principio es desarrollar en nuestro corazón amor por las almas. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, si nosotros no estamos amando a las personas que todavía no han creído en el Señor, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿A qué Dios nos estamos dirigiendo? ¿A qué Dios estamos sirviendo? A veces creemos, y en el momento en que creemos sentimos pasión por el Señor, pero somos de repente como la iglesia de Éfeso, ¿no? Que ha dejado su primer amor. Y ya nos olvidamos del amor tan grande que hemos recibido, de que éramos pecadores, de que Dios nos ha perdonado de una condición imperdonable para cualquier tipo de humano, que Dios entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, para darnos vida en abundancia, que Él era el santo, el limpio, el puro, el que nunca había cometido pecado, el que había estado en total comunión con Dios durante toda la eternidad, y fue desamparado por el Padre para que nosotros no seamos desamparados nunca jamás en nuestras vidas. A veces olvidamos esa muestra tan grande de amor y empezamos a vivir nuestras vidas simplemente con un Jesús o con un Dios al que nosotros ya le hemos puesto etiquetas de comportamiento, ¿no? Había un joven que escribe un libro que se llama Cristiano Generación Facebook, y este hombre habla en su libro, y él dice: yo tenía mi Dios, mi Jesucristo, y mi Jesucristo era un Jesucristo que le gustaba pasar tiempo en internet, que le gustaba pasar horas conversando con amigos, que le gustaba dormir mucho y que le gustaba pasar el día quizás sin leer la Biblia. Ese era mi Jesús y ese era mi Dios, y yo sentía que yo estaba agradando a mi Dios. Yo sentía que mi Jesucristo estaba contento conmigo, pero ese Jesucristo se parecía más a mí que al real Cristo de la Biblia. Entonces él dice: entonces me di cuenta que estaba adorándome a mí mismo, y que estaba siguiendo un cristianismo basado en lo que yo quiero permitirme en mi vida y no basado en lo que Cristo quiere que haga por Él. Entonces debemos desarrollar un corazón de amor por las almas. ¿Cómo vamos a desarrollar amor? Solamente, dice, el que conoce a Dios puede amar. Solamente el que conoce a Dios. ¿Cuánto estamos profundizando en las Escrituras? Jesucristo, orando en Juan 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Colosenses 3:16 dice también que la palabra de Cristo debe abundar en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos conociendo al Señor? Esta semana conversábamos con diferentes hermanos, con Miqueas, con Lisi, con María Laura también, con algunos hermanos de Trujillo, y contaban historias sobre Edilberto Elliot. Y me gustó muchas de sus historias. Cada uno tenía un poco de ellos, del hermano Edilberto Elliot. Y miren lo que dijo el hermano Edilberto Elliot también. Él dijo: yo tengo limitaciones con el idioma,
pero hay un lenguaje que nadie puede rechazar y es el lenguaje del amor y del cariño. Cuando fuimos a un pueblo, Huimbayo se llama este pueblo, y ellos tenían una historia, y era que cuando los hermanos Elliot llegaban a este pueblo, subían unas escaleras que son bien largas, y ellos subían tocando un acordeón. Y dice que todo el pueblo salía a esperarlos a las escaleras, a cantar salmos con ellos, a cantar himnos con ellos. Ellos tenían un corazón de amor y daban amor a la gente. Por más que a veces el americano no llega a hablar muy rápido el español, él decía eso, era claro, tengo limitaciones con el idioma, pero tengo limitaciones con el idioma, pero hay un lenguaje que nadie puede rechazar, y es el lenguaje del amor y del cariño. Él era un hombre que hacía sentir a aquella persona que estaba delante de él como la persona más importante del mundo, ¿no? Había muchos hermanos que pensaban que eran los preferidos de él. Se juntaban y decían, yo soy su preferido porque el hermano siempre me abraza y me dice que esto y siempre pasa tiempo conmigo. Y otro hermano decía, no, pero también lo mismo hace conmigo. Y otro también. Entonces ellos pensaban que eran los preferidos, pero en realidad no lo eran. Simplemente él era así con todos, ¿no? Él era el hombre que tomaba del rostro a los hermanos y les daba un beso en la frente al saludarles. Era un hombre de amor, ¿no? Él fue un hombre que también, esto que me contó Miqueas, que en sus últimos momentos, él dijo, me duele todo el cuerpo, cada parte del cuerpo, pero Dios es bueno. Él sabía y era consciente del amor de Dios y del amor de Cristo en su vida. El dolor que sentía al final de sus días no empañaba para nada la obra que Cristo había hecho por él, la obra que el Señor le había mostrado de amor en la cruz. Debemos anhelar ser así, hermanos. Debemos anhelar ser hermanos de amor, que amamos a nuestros hermanos, que amamos a las personas que no han creído en el Señor. Y el tercer punto, hermanos, desarrollar confianza en el Señor. A veces cuando tenemos compasión y tenemos amor por alguien, que generalmente suele ser de repente algún familiar, se nos hace mucho más fácil de repente tener amor o tener compasión por estas personas, nuestra familia. Y les compartimos el Evangelio y vemos que les seguimos compartiendo y les seguimos compartiendo. Y no creen nunca, no quieren creer, rechazan el Evangelio. Debemos confiar, hermanos, debemos confiar en que Él es el que hace la obra, Él es el que convence, Él es el que cambia los corazones. 1 Corintios 3, 6 y 7 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Nuestro Dios es aquel que da el crecimiento en las personas, ¿no? Cuando estábamos con Miqueas ahí, él me compartía y me decía, él empezó a predicar en Huimbayo y él estaba triste porque comenzó a predicar y empezó a llover fuerte, como llueve en la selva. Y toda la gente que estaba ahí en el aire libre inmediatamente cogieron sus sillas y se fueron, ¿no? Y él me dijo, esta predicación ha sido un gran fracaso, ¿no? Esta predicación ha sido un gran fracaso. Y yo realmente le decía, yo creo que no, yo creo que se llegó a escuchar el mensaje y bueno, ahí quedó la conversación, ¿no? Como que yo creo que sí, se escuchó el mensaje y la gente puede haberlo escuchado. Al día siguiente, cuando estuvimos ya en Chasuta de regreso, el pastor que está ahí, se llama el pastor Jairo, le dijo, oye, vino un hombre de Huimbayo y está viviendo acá en Chasuta. Y él fue porque él trabaja dejando mercadería allá. Y él dice que él estaba por las escaleras de allá y llegó a escuchar a un gringo que hablaba bien, que predicaba bien la palabra. Y él está conmovido por el mensaje que compartiste, ¿no? Y eso, hermanos, nos muestra el poder del mensaje no está en el mensajero. El poder del mensaje no está en las circunstancias. El Evangelio es poder de Dios, ¿no? Romanos 8:16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, hermanos, el poder no está en el mensajero ni en las circunstancias. Tanto grandes predicadores como cada uno de nosotros puede predicar el Evangelio y puede ver personas que se convierten,
No necesitamos ser los eruditos o los grandes predicadores famosos. El mensaje es el poder, es lo que tiene poder, que es el Evangelio, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Hay mucha gente que dice, mira, bueno, en mi caso, fuimos a visitar una vez presos, ¿no? Creo que muchos saben ya esa historia. Fuimos a visitar presos. Y los presos, ustedes saben, son presos porque han hecho algo muy grave, ¿no? Y todos ellos generalmente pues dicen, sí, mira, ¿sabes qué? Yo estuve a punto de asesinar a una persona, yo he matado, he robado, o he hecho cosas muy malas. Y fuimos con otros 2 hermanos, y estos 2 hermanos también pues no tenían una vida fuerte, ¿no? A veces de drogas, de delincuencia, de vandalismo. Y yo sentía ¿qué voy a decir, no? Y dije, ya, no sé, ¿yo qué he hecho? Yo he hablado mucha lisura nomás, pero después no he hecho nada, ¿no? Y los hermanos se empezaron a reír y me dijeron, mira, tu testimonio, él es muy malo, a él le dicen yogur de fresa, ¿no? Porque era muy sano para los demás, muy tranquilo. Pero yo estaba triste, decía, pucha, ¿por qué no tengo un testimonio que impacte a la gente, ¿no? Y el Señor me habló a mi vida y me mostró que el poder incluso tampoco está en nuestro testimonio de conversión. El poder está en el mensaje del Evangelio. No importa si fuimos muy tranquilos y el Señor transformó, a pesar de eso, siempre cuando puedo predicar yo cuento mi testimonio. Y yo les digo a las personas, yo no era la persona más mala del mundo, pero a pesar de eso yo había ofendido a Dios. Imagínate, sin haber sido la persona más mala del mundo, o haber sido un delincuente, o haber tomado, nunca fumé, nunca tomé, pero estoy consciente de que había deshonrado a Dios, porque el estándar de santidad de Dios no se ve afectado con los peores pecadores, sino con el mínimo pecado. El estándar de santidad de Dios es tan grande que un simple joven que miente, que desobedece a sus padres, ya está totalmente separado de Dios por su pecado. Entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio tiene poder. Y otro punto acá, Marcos 26 y 29 nos enseñan algo que algunos estudiosos llaman la teología del dormir, ¿no? ¿Y qué significa esto? Estos versículos dicen que el sembrador salió a sembrar y luego se fue a dormir, ¿no? Y que Dios dio crecimiento y que dio fruto. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nosotros debemos, hermanos, predicar el Evangelio. Es nuestro privilegio, es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Pero luego de eso debemos confiar en el Señor. Así como el sembrador no se queda esperando hasta que crezca la semilla y se queda y le empieza a hacer allí, o no trata de apurarla la semilla, sino que simplemente va a dormir, porque sabe que el crecimiento lo va a dar Dios. Nosotros no debemos apresurar un arrepentimiento, hermanos. Yo soy testigo desde muy cerca de personas que yo creo que es un buen sentir muchas veces. Cuando estamos predicando a alguien y una persona se quebranta y vemos que es una situación como que es una situación oportuna para decirle, mira, ahorita puedes orar y repite esta oración conmigo. Y vamos a orar para que tú repites y ya ahora tú crees. Y después le hacemos orar y apresuramos e intentamos manipular la situación. ¿Para qué? ¿Para decir que tuvimos un convertido? ¿Para decir que predicamos el Evangelio tan bien que tenemos frutos? Hermanos, yo soy testigo desde muy cerca de que esas cosas muchas veces traen más desgracia que alegría. De que a pesar de eso, muchas veces también muchos han venido al Señor por eso. Pero personalmente, hermanos, yo prefiero confiar en el Señor. Yo no tengo que forzar nada, yo no tengo que apresurar nada. La obra es del Señor, Él lo va a hacer. Si yo no le digo a esa persona que ore en ese momento, entonces Dios me va a decir, ay, ¿me hubieses ayudado un poquito para que la persona ore? Dios no me va a decir eso. De Él es la obra y yo confío que Él es el que cambia los corazones. Yo confío en mi Señor. Y para terminar, dos pensamientos. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, dice, una iglesia que no está propagando activamente la verdad, dando testimonio de ella y preocupada por los perdidos, no es digna del nombre de Iglesia de Jesucristo. Es algo muy fuerte, hermanos. Es algo muy fuerte.
Pero realmente si nos ponemos a pensar, cuando nosotros creemos, el Señor no nos lleva de frente a la vida eterna o al cielo, como quieran decirlo, y nos deja aquí. ¿Pero por qué nos deja aquí? ¿Cuál es la razón de que sigamos aquí? De que sigamos compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra razón de estar aquí. No hay otra razón. Él nos ha mandado a compartir su palabra. Es un privilegio. Yo quiero que el día del Señor llegue y traer coronas a sus pies. No quiero que el día del Señor llegue y estar avergonzado de que nunca compartí su palabra, de que nunca mostré amor. Charles Spurgeon decía, todo cristiano es un misionero o un impostor. También es una frase muy fuerte. Qué fuerte lo que dice este hombre. O eres un misionero o eres un impostor. Si dices que crees en Cristo, entonces debes hablar de Cristo. Cuando estuvimos en un pueblo llamado Chasuta, estuvimos con un hombre y él decía que tenía la cura para el SIDA. Él decía que tenía la cura para el SIDA, me pareció sorprendente. Y él decía, sí, ya estamos tratando mucha gente en Lima con SIDA y estamos dándole todo, pero todo natural. Se acoge esta planta de acá, se coge esta planta de acá, se toma eso, se toma esto y se sana del SIDA. Y yo me quedé sorprendido, pero más sorprendido me quedé cuando él dijo lo siguiente. Él dijo, nosotros tenemos esto. Y Miqueas le dijo, pero entonces compártelo, ¿por qué no lo botas a todo el mundo, que todo el mundo sepa esto? Y él dijo, no, mira, hubo un hombre que dijo que tenía la cura para el SIDA de nosotros, con las mismas plantas y cosas así, y lo asesinaron. Y él dijo, hay muchas mafias secretas que están en contra de la venta de la cura para el SIDA, porque más dinero reclutan con la venta de los retrovirales. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces los cristianos tenemos la cura no para el SIDA, sino el mensaje de salvación de las almas? ¿Y de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de las personas que quieren proclamar las verdades para la salvación de las personas? ¿O simplemente nos estamos quedando callados, imitando muy cercanamente a estas mafias que no quieren que se distribuya una salvación? En este caso de salud, pero en nuestro caso, ¿a quiénes nos parecemos más? ¿A los que quieren que se difunda la salvación o solamente nos quedamos con nuestro mensaje? Debemos, hermanos, desarrollar un sentido de angustia y de preocupación por el futuro que les espera a los que aún no conocen a Cristo como su Salvador personal, al mismo tiempo que desarrollamos una confianza plena en que Dios es el que hace la obra de la transformación del corazón de aquellos a quienes les compartimos el Evangelio. Tenemos preocupación porque crean, pero también confiamos en que Cristo hace la obra. Pero no confiamos en que Cristo hace la obra y por eso dejamos de predicar, sino que predicamos el Evangelio. Y es un mensaje hermoso, hermanos. Cuando Dios habla, galaxias son formadas. Cuando Dios habla, hace habitar, dice la Biblia, a la estéril en familia. Dios es aquel que perdona nuestros pecados, aquel que da una esposa a los hombres, aquel que bendice con hijos a los matrimonios, aquel que bendice con una situación económica estable en tu familia. Es Dios aquel que nos ha dado cada día de vida con algo en lo cual podemos regocijarnos. Es un Dios lleno de bondad, es un Dios lleno de gracia. Aún en su justicia vemos su amor, en su clemencia. Tanto amor para nosotros, hermanos, tanto amor de Dios para nosotros. ¿Cómo no poder compartir algo siquiera de Él? Pedro dice que somos llamados a anunciar sus virtudes, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de nuestras tinieblas, de nuestro pecado, de nuestra suciedad, de nuestra idolatría, de todas las cosas tan malas que hacíamos. Nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Nos llamó a su luz. Teniendo este Dios tan grande, ¿no podemos proclamar algo de sus bondades? Teniendo una muestra tan grande de amor, ¿no podemos mostrar amor?
Que el Señor nos ayude, hermanos, a compartir su palabra, a compartir el Evangelio con amor, con misericordia y también compartir su justicia. Pero siempre, 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 lo que por gracia hemos recibido, por gracia demos, hermanos. Hemos recibido este Evangelio con gracia. Debemos tener corazones de gracia, de misericordia y de amor para con todas las personas. Oremos. Padre Santo, gracias por habernos salvado de nuestro pecado. Gracias, Padre, porque tú eres tan bueno con nosotros. Gracias porque en tu gracia, en tu misericordia, enviaste a tu Hijo Jesucristo y lo desamparaste por nosotros. Bendice, Señor, por favor, nuestros esfuerzos tan pequeños por compartir tu palabra. Sabemos que todo lo que podamos hacer es nada a comparación de lo que tú hiciste al enviar a tu Hijo por nosotros. Y sabemos que tu mensaje es lo que tiene poder, no nosotros, Señor. No es con fuerza ni con poder, sino con tu Espíritu, mi Señor. Y te adoramos por eso, porque eres tú quien hace la obra, porque eres tú quien manifiesta amor y misericordia. Te adoramos, te amamos. Eres lo más valioso de nuestra vida. Eres el centro de nuestra vida, el centro de nuestra adoración. Ayúdanos, Señor, en tu misericordia y en tu gracia, a vivir de tal manera que veamos pasar nuestros días con gozo. A vivir de tal manera que podamos ver tu rostro con alegría el día que nos lleves a tu presencia. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos arrojar coronas delante de ti y darte gloria, Señor, porque eres digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra gloria. Te pido que bendigas esta iglesia con corazones que quieren evangelizar, que bendigas esta iglesia con avivamiento en tu palabra, que bendigas a cada uno de mis hermanos con valentía para poder predicar tu evangelio. Ayúdanos a hacerlo, Señor, porque solos no podemos. Te necesitamos para hablar de tu palabra. Ayúdanos a regocijarnos en tu palabra de tal manera que tengamos que compartir. En el nombre de Jesús rogamos esto, mi Señor. Amén. Lord, unto me.